Estas son las voces de la noroccidental. Historias de nuestros barrios, sus personajes, la calle, los parches y todo eso que nos identifica en la voz de sus habitantes. Hola, soy Diego Guerra. Bienvenidos una vez más a Voces de la Noroccidental, un programa creado desde las bibliotecas Fernando Gómez Martínez y Casa de la Literatura San Germán y los Parque Biblioteca Gabriel García Márquez 12 de octubre y Tomás Carrasquilla La Quintana. En Voces de la Noroccidental podrás conocer más acerca de nuestros barrios, sus personajes, los parches y todo eso que nos identifica, contado desde las personas que habitan estas tres comunas, Robledo, Castilla y el 12 de octubre. Escuchas Voces de la Noroccidental. Eladio Gónima, cronista nacido en Medellín en la primera mitad del siglo XIX, cuenta en su libro Apuntes para la historia del teatro de Medellín y Vejeces de un bonito poblado ubicado al occidente del río Medellín, u otra banda como lo solían llamar en aquella época. Ese poblado, al que se llegaba cruzando el río, era objeto de numerosas visitas y romerías a causa de la iglesia que en él había y de lo hermoso de su paisaje. Tuvo varios nombres: San Ciro, más tarde Anápolis. Allí se fundó lo que hoy es la Comuna 7, Robledo. Se cuenta que la noche del 23 de abril de 1880, un aluvión de la quebrada La Iguaná se llevó a su paso aquel pueblecito y sus sobrevivientes se fueron reubicando en distintos sectores aledaños. Uno de esos sectores es el que hoy conocemos como el barrio San Germán. Hablar de la historia del barrio San Germán implica hablar también de la historia de la urbanización en el occidente de la Medellín antigua, y para esto hemos invitado a David Fernando Londoño. Don David es un lector voraz y un apasionado por las historias en general y en particular por la historia de Medellín, sobre todo cuando se trata de su barrio San Germán, en el que vive desde 1964. Don David, bienvenido a Voces de la Noroccidental. Cuéntenos, ¿dónde queda el barrio San Germán? Gracias, Diego, cordial saludo. Podría decirles que el barrio San Germán está ubicado en el sector occidental de Medellín, entre la quebrada La Iguaná y el Cerro del Volador, y entre las carreras 70 y 80. Ese es el perímetro territorial que nos atañe en este momento. El barrio San Germán, como decimos, es un viejo sector de Medellín que corresponde a la iniciación de la llamada por don Gonzalo Mejía Vía al Mar, que va de Medellín hasta Turbo, lo que en el futuro será Puerto Antioquia, la salida al mar de Medellín. ¿Y por qué la historia de este barrio es tan importante para la ciudad de Medellín? El barrio San Germán tiene gran importancia porque está enclavado en un sector ecológico, en un sector universitario y en un sector deportivo. Que sería todo lo que es el complejo del Atanasio Girardot, está todo lo que es la Universidad de Santo Tomás, parte de la Universidad Nacional Facultad de Minas, aunque no está en el territorio como tal, pero sí queda en la zona noroccidental, la Facultad de Minas de la Nacional, está la Ciudadela Robledo de la Universidad de Antioquia, otrora el glorioso Liceo Antioqueño, de grata recordación para las gentes del barrio. La parte del Cerro del Volador es uno de los tesoros que tenemos como pulmón ecológico, no solamente de la ciudad, sino inicialmente de nosotros, que somos los que percibimos toda la frescura que emana de su verde. Pues una de las cosas, Diego, que yo diría importante para Medellín es porque el material traído por la quebrada de La Iguaná en su cauce comprende obviamente y naturalmente piedras, arena, y todo ese material está diseminado, al igual que la tierra extraída por la fábrica Indural, está repartida esa montaña en adobes en las diversas edificaciones de Medellín. Para eso sirvió no solamente toda esta montaña que ha trabajado la fábrica Indural, sino además
el material de playa, casi que no faltó sino el cemento. La quebrada y el cerro aportaron para la construcción de gran parte de Medellín ese material. Entonces, en ese sentido fue muy importante porque sirvió para la construcción en Medellín en general. Don David, ¿por qué es tan importante para usted conservar la memoria de nuestros barrios? Para mí es importante conservar la memoria del barrio porque ¿quién no está interesado en sus raíces? Todo barrio tiene su propia historia y la historia de Medellín es una historia riquísima, riquísima desde el ángulo que usted lo mire. Las raíces de San Germán y las de cualquier barrio son las primeras raíces que brotan de la gran ciudad que es hoy nuestra Medellín, siglo XXI. A Medellín la vemos ahora con toda esta suntuosidad, pero Medellín, desde que fue un pueblo pequeño, fue rica en sus costumbres, en sus gentes tuvo un tesoro. La historia de cada barrio es prácticamente si fuese una parte del gran rompecabezas que es Medellín. Por lo tanto, uniendo historia a historia de barrio, se siguen obteniendo vestigios de la gran riqueza que Medellín fue desde sus comienzos. Por último, ¿qué autores nos permiten ahondar en la historia de este sector de la ciudad? En cuanto a ello, hace mención en una de sus obras el maestro Tomás Carrasquilla, cuando dice que él se venía de a caballo cuando iba para Belén y necesariamente tenía que pasar por San Ciro, hoy San Germán, y Los Colores, es decir, hablo de esta planicie que queda al lado y lado de la quebrada La Iguaná. De otro lado, en un libro llamado Vejeces, el autor Eladio Gónima hace referencia a todo lo que su abuelo, quien hace unos 200 años, digámoslo, se desempeñaba en la Secretaría de Hacienda Municipal de entonces, y dejó escrito mucho al respecto en cuanto a la Medellín de ese entonces. Por esta familia y por esos escritos no se perdió gran parte de la información que hoy se tiene del occidente de Medellín. Los territorios se narran y se hacen preguntas. Descubre los servicios de información local de nuestras bibliotecas. Gracias una vez más a don David por compartir sus memorias con nosotros. Para despedirnos, les queremos recomendar los libros Apuntes para la Historia del Teatro de Medellín y Vejeces de Eladio Gónima. También el libro La Aldea de Aná de Javier Piedradita y La Sede de Otra Banda de Roberto Luis Jaramillo, disponibles todos en nuestras bibliotecas. Que los disfruten. Hasta pronto. Estas son las voces de la noroccidental. Historias de nuestros barrios, sus personajes, la calle, los parches y todo eso que nos identifica en la voz de sus habitantes.